Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Junto a la palabra del Señor, vamos a ver la segunda parte de este sermón que empezamos el domingo pasado. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Oremos, hermanos, juntos por este tiempo para que Dios bendiga el tiempo de la exposición bíblica. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias por toda la preciosa reunión que nos has regalado, todos los preciosos momentos que hemos tenido. Te ruego ahora por el tiempo de la predicación de tu palabra, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender las verdades que están en este texto, junto con las implicaciones para nuestra vida, poder creerlas y ponerlas por obra para nuestra edificación. Bendecí este tiempo, que podamos exaltar y bendecir tu nombre por medio de tu palabra y que seas honrado por medio de la exposición bíblica. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón ya lo conoces, el mismo de la semana pasada. Un tesoro invaluable en un portador insignificante. Continuando con el tema del pasaje que estamos volviendo a ver, ¿no? en estas 2 semanas, me encuentro que en la Biblia tenemos muchos casos donde claramente se habla acerca de personas las cuales, a pesar de no resaltar debido a su condición humilde o al contexto donde provenían, aunque era así, el poder de Dios se manifestaba grandemente a través de su vida. Era como una clara paradoja, ¿no? Personas, como vemos en el título, personas que a la vista parecían ciertamente insignificantes, pero que el poder de Dios se mostraba en su vida. Un ejemplo, si usted rápidamente puede pensar en el Antiguo Testamento, se trata del rey David, el hijo de Isaí. Si usted ve la historia ahí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 10, no va a pasar de ver y notar que justamente ni siquiera su propio padre lo consideraba muy importante, ya que incluso en una reunión que comparten con el profeta Samuel, ni lo convoca. Fíjese usted ahí que dice que Samuel fue como para ungir a un nuevo rey, ¿no? Y Isaí va presentando a sus hijos y Dios le va diciendo a Samuel, no es este, no es este, no es este, ¿no? Y dice ahí, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Uno diría, ¿pero por qué no lo llamó? Bueno, evidentemente parece que el padre no le tenía mucha fe a David. Y dijo, ¿no? Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Usted conoce el resto de la historia. En definitiva, este hijo no convocado iba a ser justamente el hijo elegido para ser el rey de Israel, ¿no? Y no solamente el rey de Israel, sino aquel con el que Dios haría el pacto para definir que un descendiente de David iba a ser el rey eterno, ¿no? Y aunque su padre mucho no lo consideró, vemos luego en los relatos que siguen que justamente los reyes de Judá fueron
muchos evaluados en comparación con el rey David. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 3, hablando del rey Abiam, uno de los reyes, dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, ¿no? Aquí no habla de padre literal, sino de su descendiente más para arriba, que era David. No fue como David, dice. Y luego, en versículo 11, se nos habla sobre el reinado de Asa, otro rey de Judá, y dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, ¿ven? Aunque para Isaí no fue David alguien al cual le puso mucha ficha, como diríamos nosotros, no importa. Para Dios fue importante, y tan importante que muchos de los reyes de Judá fueron evaluados en comparación con David. Ahora, no solo a veces quizá pasa porque en el aspecto no lo pueden considerar muy importante y aún así, en esa paradoja aún así demuestra su poder, sino que incluso a veces las personas son evaluadas mal, ¿no? De acuerdo de dónde vienen, del contexto que provienen. A veces pasa esto. De hecho, si vemos ahí en los evangelios, vemos que al mismo Jesús le pasó de no ser muy evaluado, tenido muy en cuenta por la supuesta procedencia de donde venía. Si usted lee ahí en Juan capítulo 1, versículo 45 y 46, cuando Jesús va llamando a los primeros discípulos, lo llama a Felipe y Felipe va a buscar a Natanael. Y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? Dudando, pensando si, dale, de Nazaret va a venir algo bueno, porque no, lo menospreciaba, ¿no? Es como, bueno, qué sé yo, no sé, del AFE puede venir algo bueno, qué sé yo si puede venir algo bueno. Pero bueno, a veces desprecia por eso, pero evidentemente aquí, aunque era de Nazaret o de la Ferrara, donde sea, lo importante es que esa persona era el Hijo de Dios que había venido al mundo. Y él demostró su poder, ¿no? A pesar de que alguno lo podría tal vez menospreciar por el contexto o la ciudad de donde podía llegar a provenir. Ahora, el hecho es que justamente en esta paradoja que estamos observando, la realidad de que Dios use personas tan insignificantes, como es el caso de cada uno de nosotros los creyentes, es una demostración, como hemos venido viendo ya, de lo valioso que es el tesoro y no los vasos de barro. Ya lo hemos estado viendo de la semana pasada, que justamente en elegir personas como nosotros, insignificantes, lo que muestra la relevancia que tiene el tesoro que poseen esos portadores, y no esos portadores que en un sentido Pablo los llama, y se identifica él mismo, como vasos de barro, ¿no? En Hechos capítulo 4, versículo 13, ¿no? Justamente hay algo de esto también, aquí en este sentido, aquí ya hablando acerca de los apóstoles Pedro y Juan, dice entonces los sacerdotes, los principales de la sinagoga, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. No está diciendo aquí que eran ignorantes, sino que no tenían la preparación académica o no pertenecían como a la élite del pueblo, sino que eran parte del pueblo, digamos, del pueblo común, ¿no? Se maravillaban, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Por cómo hablaban, realmente reconocían que había algo en ellos que, aunque en el aspecto podían ser insignificantes, lo que transmitían en algo poderoso, porque en definitiva el poder estaba en el mensaje que estaba en sus vidas. En la primera parte de este sermón notamos los dos primeros resultados de la obra del Evangelio, ¿no? De Cristo en la vida del creyente. ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada, la luz del Evangelio de Cristo, las cosas que producen el creyente. Dijimos dos resultados la semana pasada. Por un lado, humildad. ¿Se acuerdan? Humildad es uno de los primeros que menciona el pasaje de los frutos, de los resultados que produce la luz del Evangelio de Cristo. Y la otra obra, el otro resultado que produce la luz del Evangelio de Cristo, dijimos que era la fortaleza necesaria en medio de las aflicciones que nos toca pasar en la obra de Cristo. Estos eran los dos primeros que resaltaba. La humildad de estos portadores, pero así como veamos esa humildad, también la fortaleza para seguir adelante, aún siendo frágiles y no claudicar en la obra que tenía por delante, aunque vengan momentos difíciles. Ahora, esos son los dos primeros resultados que vimos, pero todavía hay más que decir al respecto. El pasaje hoy vamos a ver más cosas.
Hoy veremos otros resultados más que vale aclarar, como dijimos, no son solamente rasgos que deberían considerarse en los siervos o en los líderes espirituales de una iglesia, sino dijimos en un sentido, le atañen a todos los creyentes genuinos. Todos los creyentes genuinos también deben ser un modelo en cuanto a estos rasgos. ¿Por qué? Porque cada uno de los creyentes es portador de este tesoro. Este tesoro que vimos la semana pasada que hablaba el pasaje, es el tesoro que está no solamente en los pastores o en los líderes fieles a Dios, sino en cada creyente genuino. En tu vida, si vos sos alguien que ha recibido la salvación, está este tesoro invaluable que es la luz del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, te animo a seguir con atención esta segunda parte, porque estoy seguro que el Señor va a seguir hablando de tu vida, porque justamente en cada uno de nosotros está esta luz del Evangelio de Cristo que produce esta obra maravillosa de la que estamos hablando. El tema entonces del sermón es el mismo la semana pasada. La luz del Evangelio de Cristo produce una obra maravillosa en la vida de cada creyente genuino que sirve a Dios. Este era el tema. Dijimos cuál era esa obra. Bueno, el pasaje daba 6 resultados de esta obra, de los cuales hoy veremos los últimos 4. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Vamos a ver entonces el tercer resultado de la obra que produce la luz del Evangelio de Cristo en la vida del creyente genuino que sirve a Dios. La luz del Evangelio de Cristo produce que cada creyente se vaya formando a la imagen de Jesús. Este es el tercer resultado que aparece en el pasaje y que tenemos del versículo 10 al versículo 12, donde vamos a empezar hoy la lectura. Dice versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Cuando leemos estos versículos, quizás nos preguntamos, ¿qué quiere decir con todo esto el apóstol? Si usted hace un análisis rápido de estos 2 o 3 versículos, ¿no? Versículo 10 al versículo 12, evidentemente usted ve que hay palabras que se repiten muchas veces, varias veces. Creo que hay 3 palabras que claramente se repiten en varias ocasiones, que serían la palabra muerte, la palabra vida y la palabra Jesús. Son 3 palabras que si lo lees varias veces te aparecen ahí, ¿no? Muerte, vida, Jesús, Jesús, Jesús. Y varias veces también podríamos agregar la palabra nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué quiere hablar? Bueno, evidentemente existe una relación entre estos términos, entre Jesús, nosotros, vida, muerte, y tiene que ver en parte con lo que ya estuvimos observando, incluso de la semana pasada. La realidad que desde el día que el creyente recibe la salvación por medio del Evangelio, él ha sido unido de manera vital a Jesús. Hay una unión con Cristo que se produce desde el día que Dios te ha salvado. Es una doctrina esencial, muy importante, la de la unión con Cristo. Por lo tanto, en virtud de esta unión con Cristo, justamente, de una manera que nosotros no logramos entender bien, pero la Biblia nos muestra que es así, cada creyente que ha sido salvado ha muerto juntamente con Cristo. Y juntamente con Él también resucitaste. Me dice, pero ¿cómo si eso pasó 2000 años? De una manera nosotros no logramos entender, pero así nos dice la Biblia qué pasó. Cada creyente que ha recibido esta salvación ha muerto con Cristo en la cruz, ha sido sepultado y resucitado con Él, en virtud de esta unión, de esta identificación que tenemos con Él. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, vemos un poco esta referencia cuando dice sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El cristiano, entonces, desde el día que recibió el tesoro del Evangelio en su vida, en esta unión que tiene con Cristo, ya no vive para sí, sino para aquel que lo salvó. No solamente que Cristo está en Él, sino que Él está en Cristo, y ya nuestra vida no es nuestra, sino que es del Señor. Esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Hace muy poquito, cuando vimos juntos Romanos capítulo 14, versículo 7 y versículo 8, hablando de qué es nuestra vida hoy, a quién le pertenece, de quién somos. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 14, versículo 7.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Al estar unido a Él, la vida de Él está en nosotros y por lo tanto ahora nuestra vida no nos pertenece. Desde el momento que hemos recibido esta salvación, hemos renunciado a nuestros derechos para ahora someterlos al señorío y a la soberanía de Cristo. Y también en virtud de esta unión que tenemos con Él, en realidad los buenos frutos en la vida del cristiano son en verdad semejantes a los del Señor. Como hemos mencionado hace un tiempo atrás acerca de esa frase de Juan Calvino, todo lo malo que veas en mí soy yo mismo, todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Justamente pensando en esta unión que tenemos con Él. Cada fruto bueno que se vea en tu vida y en la mía, refleja ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, lo que el texto nos da en esta sección es el tercer resultado que el Evangelio, que la luz del Evangelio de Cristo produce en la vida del creyente. ¿Qué hace? Es Cristo quien se refleja en tus frutos, en tu vida. Es la vida de Cristo la que se muestra en cada buena obra que vos y yo hagamos. Ahora bien, lo que podemos mirar en el pasaje, en estos versículos del 10 al 12, es justamente cuáles son en particular algunas de estas formas en las cuales el creyente se identifica con Cristo a partir de su unión con Él. Hay muchas cosas, la unión con Cristo es una doctrina que tenemos muchísimo para ver, pero en este caso en particular vamos a ver qué cosas son algunas de las que en virtud de nuestra unión con Cristo se identifican en nuestra vida, que se ve en nuestra vida, que tiene que ver con lo que se ve de Cristo. Reflexionamos a continuación acerca de eso, al menos en el pasaje creo que presentan tres cosas. Lo primero que se menciona es que en el cristiano se identifica la vida de Cristo, se identifica su vida. El versículo 10 nos habla acerca de esto. Que el creyente lleve la muerte de Jesús por todas partes, como dice aquí el pasaje, simboliza el hecho de que así como Cristo murió en la cruz, el cristiano también cada día muere para sí mismo. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y a partir del día que Dios me salvó, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven? Ya no vivo yo, ahora vivo la vida como crucificado junto al Señor. Pero así también, no solamente en cuanto a la muerte, sino también, así como Cristo se levantó de los muertos con poder, ahora también cada creyente se identifica con Él, como remarca aquí el texto, al manifestar la vida abundante que está en Cristo por medio de nuestros cuerpos. En nuestro cuerpo se identifica la muerte de Cristo al morir cada día nuestros derechos, a nuestra vida y a vivir para Él. Y también en nuestra vida se remarca esa vida abundante que está en Cristo, en el Cristo resucitado y que también está en nosotros. Por eso dice, manifestar la vida abundante que está en Cristo por medio de nuestros cuerpos. Jesús ilustra un poco acerca de esta vida que recibimos cuando Él habla acerca de Él como la vida verdadera y nosotros como los pámpanos, que recibimos vida básicamente porque estamos unidos a la vid. Si nos quitaran de la vid, moriríamos, no podríamos llevar frutos. Pero la identificación que hace de cada discípulo genuino, de cada creyente genuino, es que está unido a esa vid y que por lo tanto como está unido a esa vid, lleva fruto y el Padre como un labrador que nos ama nos va limpiando para que cada día llevemos más fruto. El Señor Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, en Juan 15, 4 y 5, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ven la realidad? Esa vida que está en la vid verdadera, esa vida abundante del Cristo resucitado es el que ahora está en nosotros en virtud de esa unión que tenemos con Cristo. En conclusión,
esta verdad puede ser comparada en un sentido a lo que el Señor le decía a los apóstoles. Los siervos, vos y yo, cada uno de los discípulos, no vivirán diferentes a su Señor. Seremos semejantes a Él. Fuimos creados para ser como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Así como le pasó a los discípulos, podríamos en un sentido identificarnos nosotros mismos. En Juan capítulo 15, versículo 18, solo un par de versículos después de haberle dicho la vid verdadera, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, si el mundo os aborrece, no se sientan sorprendidos o extrañados. ¿Por qué? Porque sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, sino que ahora son míos, te estaría diciendo ahí, antes yo elegí el mundo, por eso el mundo se aborrece. Acordado de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y porque en definitiva, y aunque no lo agrega, pero podríamos determinar, si Cristo padeció antes de ir a la gloria, nosotros padecemos con Él, entonces Cristo en gloria nos asegura una gloria juntamente con Él, porque estamos unidos a Él. Eso es lo primero que se identifica aquí a partir de esto de definir que justamente la imagen de Cristo se ve en nosotros. Lo segundo que encontramos, primero dijimos entonces, nos identificamos con la vida de Cristo. Lo segundo que muestra el pasaje en el versículo 11 es que el fruto de estar identificado con Cristo es justamente en el creyente su disposición que se genera de sacrificarse por causa de Cristo. No solamente no se muestra a nosotros su vida, sino también esa disposición de querer sacrificarnos por causa de Cristo, por la obra de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 11. A medida que vamos creciendo en la fe, a la medida que vas creciendo en la fe, te vas dando cuenta que el camino que tenés por delante es duro. A medida que vas creciendo en la fe, a medida que vas madurando, te vas dando cuenta que hay una batalla que librar, que hay una batalla con tu propio lucha en el pecado, ¿no? Ese pecado que está en tus miembros y cuál tenés que batallar, que hay un mundo rebelde y caído que no ama a Dios, en el cual también tenés que batallar, y hay también legiones que están ahí luchando contra el creyente para hacerlo tropezar. Y todo eso genera aflicción y lucha. En muchos casos demanda un sacrificio de tu parte, tomar decisiones en cuanto a tu vida, de dejar cosas con tal de agradar al Señor. Bueno, es ahí cuando ves el obrar del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio produce en tu vida un deseo de sacrificarte por causa del Señor. Tal es así que Jesús le dice, no, si tu mano te da ocasión de caer, te la cortás. Si tu ojo te da ocasión de caer, te lo sacás. Si tenés que renunciar a tu orgullo con tal de seguir al Señor, lo haces. ¿Por qué? Porque se genera en tu corazón ese deseo de sacrificarte por el Señor. Pase lo que pase, tu oración a Dios es tal como la que Jesús nos enseñó. ¿Cuál era? Padre, que se haga tu voluntad. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10, el modelo que nos dejó el Señor Jesús. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿y qué más? Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Como pasa en todo el mundo, quiero que pase en mi vida. Sin importar lo que venga, que en mi vida se haga tu voluntad. Aunque no me guste, aunque yo quisiera otra cosa, no importa. Padre, que se haga tu voluntad. Y cuando no solamente oras de esta manera, sino obras de esta manera en tu vida, aceptando la voluntad del Señor y viviendo de acuerdo a su voluntad, aunque a veces tengas que sacrificarte, en eso te asemejás a Cristo, ya que no solamente Él nos enseñó a orar de esta manera, sino lo mostró en su propia vida. Cuando allí en Getsemaní, Él también estuvo en un momento en el cual dijo allí en Lucas 22, 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero, nuevamente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo modelo que nos enseñó el Señor Jesús a nosotros es lo que Él hizo, diciendo, hágase
tu voluntad. Aunque tenga que sufrir, que se haga tu voluntad. Al vivir entonces con esta disposición a sacrificarte por la causa de Cristo, es como dice nuestro versículo 11 que estábamos leyendo juntos. Es cuando la vida mortal del creyente también se manifiesta lo que ahora es en Cristo. Es para que también la vida de Jesús, como dice el versículo 11, se manifieste en nuestra carne mortal. Es tremendo esto, hermanos. Es la vida del Eterno habitando en cuerpos mortales. Es la gloria perfecta del Señor manifestándose en vasos imperfectos. Algo que realmente para nuestro entendimiento es algo que no logramos concebir, pero real. Tremendamente impresionante. Que en esta disposición sacrificarte por Él, en cosas mínimas en tu vida diariamente estás mostrando la gloria de Cristo. Finalmente, en tercer lugar, en el versículo 12 se encuentra el propósito que se logra con esta manifestación de Cristo en el creyente. Por medio de identificarte con Cristo en muerte y en vida, y de acuerdo a esta disposición de sacrificarte por causa de Cristo, es que entonces lográs que otros se beneficien. Que otros sean beneficiados. O sea, a medida que te dispones a morir a vos mismo para cumplir con lo que Dios te pide en su obra, vas a ser un canal que Dios use para dar vida a los demás. O sea, fíjate acá lo que dice el versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. A ver si entendés esto. Cada vez que morís a vos mismo y te sacrificás por la causa de Cristo, buscando el bienestar de los demás, vos morís a vos mismo para que los otros reciban vida. Vos te sacrificás, los demás se benefician. Y nuevamente aquí vemos que con esto seguimos las pisadas de Cristo, quien justamente fue el primero que se sacrificó a sí mismo para por medio de eso darnos vida. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En un sentido en que nuevamente no logramos entender, Dios nos usa como un medio de gracia en nuestros hermanos para que por medio de nuestro servicio sacrificado por los demás, renunciando a nuestro derecho y poniendo preponderancia en los demás reciban vida. Ahora, en esta enseñanza del apóstol se sigue remarcando algo que claramente confronta la actitud de los falsos apóstoles que estaban en Corinto y que lo estaban difamando. Pero en un sentido también se manifiesta y se muestra la diferencia con cualquier persona que se diga cristiano evangélico y realmente no lo sea. ¿Por qué? Porque esta característica mencionada era algo que no estaban estos siervos infiltrados en Corintio. Ninguno de ellos en verdad estaba dispuesto a sacrificarse genuinamente por los demás, amorosamente por los demás. Si se sacrificaban era pensando en obtener algo a cambio. Hermanos, muchas personas, muchos que se dicen evangélicos, pueden hablar bien, tener elegancia para expresar conceptos teológicos, pueden tener cierta reputación externa de piedad, pueden tener carisma, tener esa facilidad para entrarle a la gente, pero cuando su vida, la vida de esta persona no ha sido transformado por medio del poder del Evangelio, todo lo que esas personas hacen en cartón pintado y sus obras tarde o temprano lo refleja. Sus inclinaciones son a pensar primeramente, en definitiva, en su provecho personal o hacer las cosas que les satisfagan y no más que eso, porque simplemente piensan en ellos mismos. Tristemente esto es así, tanto en líderes como en personas que se llaman cristianas. Yo he conocido pastores, entre comillas lo pongo, que hablaban y tenían mucha convicción acerca de la gracia, pero su ministerio no tenía ninguna gracia, todo lo contrario. Conocí a muchas personas que dicen que son cristianos, seguidores de Jesús, pero en su vida no se muestra a Jesús.
¿Por qué? Porque el Evangelio todavía no ha transformado su vida. Solo el Evangelio de Cristo tiene poder para transformar una vida, para que esa persona deje de valorarse primero a sí mismo y que ponga en primer lugar al Señor y a los demás. Porque en definitiva, esa es una de las marcas distintivas del cristiano genuino. Ya no vive para sí. Ya no vive pensando en él, sino en los demás. Considerando todo esto, no creo que es claro que el llamado del Señor es a que estas tres características debieran ser parte normal de tu vida. No solo de alguien como el apóstol Pablo, sino de cada uno de los creyentes genuinos. Estas características que estamos mencionando, por un lado, una identificación diaria con el Señor en su muerte y en su vida. Una disposición voluntaria a sacrificarte por su causa. Y un anhelo ferviente de edificar a otros por medio de los sacrificios personales que podés realizar. Porque cuando esto está presente en tu vida, es cuando ahí las personas van a ver realmente a Cristo por medio tuyo. Es así. Porque si le hablas a muchos y está perfecto que le muestres a otros los conocimientos teológicos que tenés, pero no estás dispuesto a sacrificarte por esos otros, entonces todos esos conceptos teológicos no sirven para nada. No me vengas con tantos conceptos teológicos si no lo vas a vivir en tu propia vida, si no estás dispuesto a sacrificarte por esas personas que están a tu alrededor. Porque a veces las creyentes ven a la frase ser más como Cristo de una manera muy abstracta. O solamente desde un entendimiento, un conocimiento de la Escritura y nada más. Y ese conocimiento no se ve en tu vida. Porque la realidad es que para ser más parecido al Señor y para realmente uno poder identificar en su vida si está ese tesoro, la luz del Evangelio de Cristo, tiene mucho que ver con lo que mencionamos hoy. ¿Querés ser más como Cristo? Bueno, por medio del Evangelio tenés que estar dispuesto a morir a vos mismo, a tus deseos personales, a tu comodidad, a tu proyecto de vida individual y reemplazarlo por un estilo de vida en el que estés dispuesto a sacrificarte por los demás y a procurar su bienestar espiritual antes que el tuyo propio. Mi pregunta es, ¿ves a todos los que están alrededor tuyo? ¿Ves que hay muchas personas alrededor tuyo? Muchas personas, cada una de ellas necesitadas de nuestro servicio. Ser más como Cristo es, por un lado, estar dispuesto a dar tu vida completamente buscando el bien espiritual de ellos. Es así. Si venías a la iglesia solamente para buscar un bienestar particular para vos, te estás equivocando. Hoy lo escuchábamos en la escuela bíblica, Cristian nos hacía recordar de eso. Está genial que busquemos una iglesia sana donde se predique la palabra correctamente, donde se predique positivamente, donde se escuche el Evangelio, donde haya líderes calificados, pero busquemos una iglesia sana para estar dispuestos a comprometernos con esos hermanos y servirlos. Estar dispuestos a usar nuestros dones para ello. Porque si no hay esa disposición, déjame decirte que tenés que pensar realmente qué hay en tu vida. Mi pregunta, habiendo entendido eso, es, ¿estás dispuesto realmente a ser más como Cristo? ¿Estás dispuesto a ser como Cristo? Lo siguiente que muestra el pasaje como un cuarto resultado de la luz del Evangelio de Cristo dentro de cada creyente es que este Evangelio produce convicciones firmes en la vida del creyente. Produce convicciones firmes. Eso es lo que vamos a ver. Dijimos humildad, produce fortaleza en medio de las aflicciones difíciles. Vimos ser más como Cristo y ahora vamos a ver convicciones firmes. El pasaje prosigue aquí, versículo 13, mostrando otra nueva enseñanza. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol cita aquí
en este versículo un pasaje, una referencia al Antiguo Testamento, para dar una respuesta contra aquellos que querían minimizar su ministerio, sea en Corinto o en cualquier otro lugar. Pablo está dando la respuesta y está diciendo, tengo la misma actitud que tenía el salmista, la misma actitud de fe que la que tiene el salmista, y menciona el Salmo 116, versículo 10. Este pasaje, Salmo 116, refleja el convencimiento de su autor, el salmista, de que Dios estaba al control de todo y que sabía que en su misericordia lo iba a guardar de caer. Fíjense, Salmo 116, desde el versículo 5, dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mi pie de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Ven? Aquí la referencia que utiliza Pablo. Por lo tanto, el salmista, estando convencido de que Dios lo guardaría y lo ayudaría y lo preservaría hasta el fin, viendo cómo Dios lo había protegido en todo momento, entonces el salmista, siguiendo en este Salmo 116, expresa que el resultado de este cuidado de Dios, esta provisión de Dios, de saber que Dios era real y lo estaba cuidando, es que él iba a seguir expresando las bondades de Dios al pueblo de Dios. No se iba a callar e iba a hablar acerca de lo que Dios era. Fíjense, versículo 12 de este Salmo 116, el salmista dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dice, tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Voy a expresarle al pueblo de Dios lo que Dios ha sido para mi vida. Pablo toma esto y dice, voy a hacer lo mismo. Pero en verdad este tipo de actitud no solo se manifiesta en el salmista, del Salmo 116, no solo lo utiliza Pablo como referencia, sino actúa en todos los creyentes genuinos. ¿Qué es lo que actúa? Que aunque algunos desean hacernos callar, algunos no quisieran que habláramos de esta luz, pero como portadores de la luz del Evangelio de Cristo, este tesoro que está dentro de nosotros, como dice nuestro versículo que estamos leyendo acá, dice Pablo, creí por lo cual hablé, como dice Salmo 116, pero, dice, ¿qué más dice luego? Nosotros también creemos, por lo cual hablamos también acerca de la verdad de Cristo. Así como el salmista, a partir de lo que vio en su vida y que generó esa fe, pudo hablar, nosotros también, a partir de lo que hemos recibido y que hemos creído, ahora también hablamos. ¿Qué es lo que se ve entonces en esta sección? Bueno, el cuarto resultado del creyente que porta en su vida la luz del Evangelio de Cristo. ¿Qué produce en su vida? Produce convicciones firmes en su corazón. Un creyente, por así decirlo, se une a los apóstoles y junto con ellos dice lo mismo que aparece en Hechos 4, 17 al 20. Ustedes saben, los apóstoles empiezan a hablar del Evangelio, los líderes judíos le empiezan a decir, ustedes no hablen más de esto. Y fíjense lo que dice. Los líderes del pueblo, la gente de renombre, llama a los apóstoles y le dice, sin embargo, están resolviendo entre ellos, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante más a hombre alguno acerca de este nombre, está hablando de Cristo. Y llamándolo a los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Juzguen eso. ¿Por qué? Porque ya saben lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Un creyente que tiene la luz del Evangelio de Cristo dentro de sí mismo puede tomar las palabras de los apóstoles y decir, mirá, no sé lo que piensen ustedes, pero no podemos dejar de hablar
acerca de lo que Dios ha hecho con nuestra vida. No podemos. No puedo callarlo. No puedo dejar de anunciar este mensaje. El Evangelio ha impactado tan fuerte en el corazón de ese pecador redimido que ahora está plenamente convencido de que no existe otra verdad. Un creyente no puede asumir la opinión del posmodernismo actual en la cual cada quien tiene su propia verdad o, como a veces se menciona, no existe verdad absoluta. ¿Por qué no puede? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído y que el testimonio de las Escrituras es la verdad absoluta porque proviene de Dios mismo. En Juan 17:17 dice el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No, pero cada uno tiene su verdad. ¿Qué? Tu palabra es verdad. Es la única verdad. Es la máxima verdad. Luego, en 2 de Pedro 1:21, Pedro dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo: ven esta Biblia, esta es la palabra de Dios, esta es la verdad. No, pero yo creo lo que... ¿Está de acuerdo a esto? No. Entonces no es verdad. Es mentira. Es falso. Por eso los cristianos nos paramos ante el mundo y anunciamos la verdad del Evangelio junto con todo el consejo de Dios, aunque seamos tildados de gente de mente cerrada o que nuestro mensaje supuestamente atrasa. No nos importa. Nunca vamos a negociar la verdad, aunque eso produzca que la sociedad nos persiga, nos quiera tapar la boca. No vamos a claudicar a decir la verdad. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio de Cristo produce convicciones firmes. Porque para nosotros lo que es pecado es pecado. Porque para nosotros el infierno es real. Y porque para nosotros solo Cristo es el Hijo de Dios quien puede salvar a los pecadores. No hay otra verdad. No, el mundo dice: no, pero puede ser que de otra manera, por este medio. No, no existe otra verdad. No, pero puede ser que en verdad esto no es pecado, porque ahora el mundo avanzó. Lo que la Biblia dice que es pecado. No, pero en verdad no hay un infierno, sino que bueno, eso la gente inventó. No, Jesús dijo que el infierno es real. Yo le creo. Porque Jesús no es un mentiroso. Porque Él dijo que es el Hijo de Dios. Porque Él dijo que iba a morir por nuestro pecado y al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué pasó al tercer día? Resucitó. Entonces Él no es un mentiroso. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso no podemos negar lo que es claro, por más que al mundo no le guste. Eso me hace reflexionar que para el cristiano no es algo optativo anunciar el mensaje de salvación sin diluirlo. No lo amoldamos. Para el cristiano no es optativo mantenerse firme en las convicciones que tienen que ver con su fe, en cuanto a las verdades centrales de la Biblia. En cuanto a lo que no sea central o esencial, podemos aceptarlo, vivir en armonía y respeto, pero en cuanto son las verdades esenciales de la Biblia, no podemos decir: bueno, está bien, lo aceptamos. No podemos. Lamentablemente, hoy el mundo evangélico se caracteriza no por tener firmeza en lo que cree o lo que dice la Biblia, sino que por el contrario adopta la forma de pensar que tiene el mundo. Si el mundo dice que es por acá, muchas iglesias evangélicas van por ahí. Y si al mundo ahora le gusta otra cosa, muchos se amoldan a eso. Un montón de iglesias, ¿qué hacen? Han tomado esta idea de decir: bueno, vamos a preguntarle a la gente qué le gusta y le vamos a dar eso. ¿Cómo es eso? Iglesia que en su cartel hasta ya no dicen iglesia. No, pues a la gente no le gusta que diga iglesia, porque si no, no entra. Y las iglesias así se llenan, en vez de llenarse de gente que ha sido transformada por el poder del Evangelio, se llenan de gente que
mundana, dirigida por pastores mundanos que están dispuestos a renunciar a la verdad con tal de caerle bien y con tal de no ser perseguido. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Por eso nosotros creímos y por lo tanto hablamos. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que se espera de cada uno de aquellos que porta la luz del Evangelio de Cristo. Ahora esto me anima a plantearle la verdad a aquel que hoy me escucha y que todavía está sin Cristo. Mirá, amigo, amiga, no importa lo buena persona que creas que sos o que pienses que Dios te va a aceptar porque vos no sos tan malo como otros. La realidad es que si todavía no has lavado tu vida con la sangre del Cordero, tu destino es el infierno. Tenés que entenderlo. Que vas a sufrir eternamente a causa de tus pecados. Aunque tal vez pienses que sos inteligente y que vas a poder escapar del juicio de Dios, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tal vez pienses que vas a poder presentarte un día ante Cristo y reclamarle que hiciste cosas buenas y que por lo tanto no mereces ser condenado eternamente. Bueno, Jesús dijo que iba a haber personas que iban a querer traer esa clase de argumentos ante su presencia en el día del juicio. Mira lo que le dice Jesús a esa persona. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice Jesús, le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el punto no es lo que hicimos o no hicimos por Dios. El punto es, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Porque el punto es, el que está en el Hijo tiene la vida y el que no está en el Hijo no tiene la vida. Por eso esos argumentos de creer de que Dios lo va a aceptar porque hicieron cosas buenas no le va a servir para nada. Aquí dice el texto. Dios te va a decir ese día, si no te arrepentiste, apartado de mí, nunca te conocí. Si hoy no has sido todavía lavado por la sangre del Hijo de Dios, un día cuando estés en su presencia le diga, pero yo iba a la iglesia, pueblo de Dios, yo iba a una iglesia donde se predicaba sana doctrina, yo hacía cosas, y el Señor te va a decir, apartado de mí, nunca te conocí. Pero quiero que entienda algo importante. Él no dijo esto porque está contento en destruirte en el infierno, sino porque quiere que dejes de confiar en vos mismo y en tus justificaciones inservibles y abraces de todo el corazón el mensaje del Evangelio, que es el único que tiene poder para salvar tu vida. ¿Qué dice este mensaje del Evangelio? Que Cristo vino al mundo para vivir una vida sin pecado, para tomar nuestro lugar en la cruz soportando toda la ira de Dios, que resucitó al tercer día y que el Padre lo hizo Señor de todo, y que la única manera de recibir su salvación es que te arrepientas de todo corazón, que reconozcas tu bancarrota y tu miseria espiritual y que te presentes por medio de la fe implorando su misericordia. No traigas ante Él tus buenas obras porque no sirven de nada. Solo expone tu bancarrota, solo expone delante de Él tu bancarrota espiritual con sinceridad y pedirle de corazón que te perdone todos tus pecados. Porque lo que el Evangelio promete es que si hoy mismo clamás de todo corazón a Jesús, Él va a perdonarte todos tus pecados y te va a dar la vida eterna. Si hoy lo haces, hoy vas a recibir el perdón. Eso es lo que la Biblia nos asegura. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oyente, amigo, jovencito, niño, vos que estás hoy aquí y te das cuenta que todavía estás sin Cristo, no te vayas sin Cristo. Clamá hoy. Pedile que te salve. Y la promesa es que Él te va a salvar.
si hoy venís a Él arrepentido y con fe. Tu vida va a cambiar. Ya no vas a ser más el que fuiste. Vení, por favor, hoy a Cristo. Ya no esperes más, porque mañana puede ser tarde. El quinto resultado nos aparece en el versículo 14. La luz del Evangelio de Cristo produce esperanza en el creyente genuino. El pasaje prosigue mostrando cuál es la base que sostiene las convicciones que cada creyente tiene. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cuál es esa fuerza, ese poder que motiva a un creyente a defender sus convicciones aunque eso le genere problemas? Bueno, una de las motivaciones más fuertes que tiene y que es el quinto resultado del Evangelio en su vida que presenta el texto es el siguiente. La luz del Evangelio de Cristo produce una esperanza segura que está puesta en considerar lo porvenir, el futuro. Un creyente vive en el presente esperanzado en el futuro. Como dice aquí nuestro texto, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Para que quede claro, hermano, esta clase de esperanza no es un consuelo de tontos. No es una resignación triste por no encajar en el mundo que desprecia el Evangelio de Cristo. No es como decimos nosotros, pan para hoy, hambre para mañana. La esperanza que el creyente tiene es la única que tiene valor en un mundo que está perdido. Es la única esperanza segura. La gente en el mundo transita con miles de metas y sueños en las cuales pone su esperanza. Vos hablás con la gente del mundo y tiene esperanza en un montón de cosas. Vos lo sabés. Hablás con la gente, vecinos, amigos, el remisero que te llevó el otro día. Hablás con ellos y ellos te dicen que tienen esperanza en un montón de cosas. Esperanza en sacarse la lotería, esperanza en conseguir un trabajo mejor, con más plata, esperanza en poder hacer un viaje soñado, que soñaron toda su vida, esperanza en votar en un político que saque adelante el país, esperanza en ganar mucha plata con poco esfuerzo, es una gran esperanza argentina, o gastarse la vida para tener una linda casa y un auto 0 kilómetros, y así esperanza en un montón de cosas. Un listado enorme de cosas en cual la gente tiene y pone su esperanza. El problema de poner las cosas, la esperanza en estas cosas y en muchas otras cosas más que aparecen, es que todas esas cosas tienen una fecha de vencimiento corta. Porque al partir de este mundo, ninguna de esas personas puede llevarse nada de lo que deseaban alcanzar para ser felices. No pueden llevarse para el otro lado ni su auto 0 kilómetros, ni su moto de 300, 500 de cilindrada, ni su arena y playa blanca con las palmeras y cosas. No se lo pueden llevar para el otro lado. No se pueden llevar para el otro lado su pareja soñada. No se pueden llevar para el otro lado su fama, ni su plata, ni nada de todo eso. No se lo pueden llevar, no pueden llevarse su prestigio, no se pueden llevar esos títulos que tienen, no se pueden llevar esas copas ganadas, no pueden llevarse esas montañas que escalaron, no pueden llevarse nada. Como dijo Job, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir, no me voy a llevar nada. En cambio, la esperanza del creyente es la única que vale porque traspasa este mundo. Es una eternidad disfrutando de la gloria junto con Cristo, donde dice la Biblia que ya no habrá pena ni dolor. Lo leímos. 1 Pedro 1, 3, 5, ¿no? Leímos hoy. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro anticipa, hay algo que nos espera al fin de los tiempos. ¿Pero qué es? Bueno, no sabemos todos los detalles, pero Juan nos abre como una ventana pequeña y nos muestra un poco de esa eternidad. Y mirá lo que nos dice en Apocalipsis 21:3. Ya esto es futuro, pero nos sirve para entender algo de lo que nos espera. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que va a pasar. Como expresa el pasaje en nuestro versículo que estábamos leyendo, pero que además es una verdad clara en el mensaje de la salvación. Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos nos va a resucitar en gloria juntamente con Él. Así dice el versículo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esta esperanza no es solo para Pablo, sino como él mismo lo remarca, para todos los creyentes, los cuales todos serán puestos junto al lado de Jesús. Eso significa presentar juntamente, la palabra paristemi en el original, nos presenta juntamente con Él. Así como por gracia Dios te salvó, Él promete que vas a estar al lado de Jesús en la resurrección de los muertos. ¿Cómo pueden estar los creyentes tan seguros de esto, de que esto va a ser así? Porque justamente el que prometió todas estas cosas es fiel para cumplirlas y nunca ha mentido y nunca lo hará. Y todo lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer, porque tiene todo el poder para hacerlo. En Hebreos 10:23, hablando de la esperanza que tenemos, dice aquí el autor de Hebreos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y el mismo Pablo, en capítulo 1, versículo 2 del libro de Tito, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Por eso es segura esta esperanza. Porque no está basada en lo que yo digo o en lo que dice cualquier persona, que podemos fallar, sino en Dios que no miente y que es fiel en todo lo que prometió. El creyente, el tesoro que el creyente porta, en definitiva, le da esperanza porque testifica acerca de Cristo, quien Pablo lo llama que es nuestra esperanza. Algunos consideran a la esperanza como lo último que se pierde, pero el creyente, en un sentido, quiere que esta esperanza se termine pronto. ¿Por qué? Porque el día que Cristo venga por los suyos, ya no va a ser necesario tener más esperanza. ¿Por qué? Porque nuestros ojos verán cara a cara lo que hemos deseado y esperado. Ya no va a hacer falta esperanza porque veremos a nuestro Señor cara a cara. La esperanza se va a terminar. No vamos a necesitarla más. Algo semejante a lo que decía Job, en Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Antes de terminar con esta sección, quiero que reflexionen lo siguiente. ¿Ves la relación que hay entre tus convicciones y tu esperanza? ¿En qué sentido? A ver, si estás convencido de verdad que tu esperanza es bien segura cuando te vayas de este mundo, ¿qué importancia tiene lo que puedas padecer en este mundo por su causa?
Si sabés que en definitiva esto tiene un tiempo nomás. Yo creo que en general a los evangélicos a veces les cuesta expresar sus convicciones porque en verdad el problema que tienen muchos cristianos evangélicos es que no ponen su esperanza en Jesús, como cantábamos hoy, sino su esperanza en las cosas de este mundo. Por eso no tienen convicciones firmes. En cambio, cuando te esforzás por atesorar para lo eterno, sufrir en este mundo por hablar de Cristo no va a lastimar tu fe, porque ella se apoya en la bendita esperanza que tenemos. ¿Qué importa lo que pueda pasar? Si yo sé que mi esperanza es inconmovible, es firme, porque está puesta en Cristo. ¿Qué puede venir? ¿Qué tan difícil puede ser lo que puedo esperar? La iglesia en Tesalónica era una iglesia que había sufrido un montón por causa de Cristo. Desde temprano ya arrancaron un montón de problemas tuvieron, pero Pablo les resalta y le dice, hablando de ello, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que como iglesia seamos una iglesia llena de esperanza. Porque estando llenos de esperanza, nuestras convicciones van a estar siempre firmes. No importa lo que venga, no importa que mañana haya un gobierno que quiera cerrar las iglesias que hablen la verdad, no va a importar. Porque nuestra esperanza no está puesta en que venga un gobierno diferente, que nos respete, sino en saber que nuestra esperanza, como cantamos hoy, está ¿en quién? En Jesús. Porque ahí es cuando vas a poder decir, como decía Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi pregunta es, ¿en dónde está puesta tu esperanza, hermano? ¿Dónde está puesta? Bueno, de acuerdo a donde esté puesta tu esperanza es lo que se va a ver en tu vida. Lo último que tenemos, el último resultado, es que la luz del Evangelio de Cristo produce un deseo en el creyente de querer hacer todo para la gloria de Dios. Versículo 15. El pasaje concluye con una declaración de propósito. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Como ya estamos viendo, una vida de padecimiento es lo que le espera a cada vaso de barro que porta el tesoro de la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, este versículo vuelve a recalcar que por medio del sacrificio que cada creyente hace, otras personas reciben vida. Aquí lo dice de una manera diferente, dice, les abunde la gracia de Dios. Pero es importante resaltar que por encima de este propósito tan hermoso como es edificar a los demás, hay una meta más gloriosa en lo que hacemos, que sobrepasa cualquier otra, hermanos. ¿Cuál es esa meta más gloriosa? La de lograr que el mundo entero glorifique a Dios. Esa es la meta más gloriosa que tenemos por delante. O sea, cuando te sacrificás por otro y ese otro es edificado y alaba al Señor por eso, lográs cumplir con el propósito más grande de tu vida, que es ser un canal para que otros le den gloria a Dios. Justamente este es el sexto resultado que el texto presenta de lo que ocurre en la vida del creyente que porta la luz del Evangelio de Cristo. Provoca que en su vida procure que Dios reciba la gloria por todo lo que hace. Pablo amaba a los corintios, claramente lo vemos en esta segunda carta, pero esa no era la razón principal por lo que hacía por ellos, sino que su razón principal era que su Señor, que es Jesucristo, a quien amaba por sobre todas las cosas, reciba el honor que merecía. Que Dios sea exaltado, que su nombre sea puesto en alto, que como decía Jesús, sea santificado el nombre de Dios por sobre todo. En definitiva, el padecer todo lo que le tocaba pasar por causa del Evangelio para que otros puedan crecer no era tan duro para el creyente que entiende que por medio de esto el Señor es honrado.
Ya no le importa sufrir. Ahora, ¿qué poder es el que logra cambiar tan radicalmente la vida para que ahora no te importe tanto el sufrimiento, sino que Dios sea exaltado, glorificado? El Evangelio, la luz del Evangelio de Cristo. Ese tesoro que los vasos de barro portan. Ese tesoro que es tan fuerte como para que, como veíamos al comienzo, un jovencito que ni su padre tuvo fe en él, pudiera años después pararse ante un paladín que le sacaba como 2 metros y pico de distancia, de altura, y se parar ante él, no porque David se hacía el malito o el poderoso, básicamente porque lo que a él le llamó y le reventó el hígado era el hecho de que ese paladín blasfemara el nombre de su Dios. David no hizo lo que hizo, como dicen algunos falsos apóstoles por ahí, para ganar plata y que le dieran la mujer del rey. A David lo que le movió a pararse delante de Goliat, a escuchar que ese hombre blasfemaba el nombre de su Dios y que nadie hacía nada. Y él decía, ¿cómo no van a hacer nada? Está blasfemando el nombre de Jehová los ejércitos. Algo tengo que hacer. Que se calle ese hombre con lo que está diciendo. ¿Qué movió a un joven a hacer esto? El tesoro que estaba dentro de él. Tesoro tan impresionante como para que hombres como los apóstoles, gente común y corriente, que no pertenecieran a las altas esferas del gobierno ni a la élite de la sociedad, impactaran al mundo solo por medio de ese mensaje que anunciaron hace 2000 años atrás. Y que pusieran ese fundamento sobre el cual la iglesia hoy vive. Hermano, la luz del Evangelio de Cristo revista a los creyentes de poder para que sin temor puedan afectar a las personas que los rodean para la gloria de Dios. Como escuché una vez un predicador que enseñaba, el evangelismo y el discipulado buscan restaurar la adoración que Dios se merece y que el pecado impide. Cuando predicás, hermano, el evangelio a una persona y esa persona se convierte de verdad, no solo colaboraste para rescatar un alma del infierno, sino por sobre todas las cosas cooperás en la meta que esa persona pueda cumplir con el propósito para el cual fue creada, que es glorificar a Dios, que a causa de la maldición no podía cumplir. Cuando te sacrificás para discipular a otro, tomarte el tiempo y discipular a un creyente y que esa persona se vaya santificando, no solamente hace que esa persona crezca en la fe, sino que también aportase que pueda glorificar mucho más a Dios con su vida al ir mortificando su pecado conforme va creciendo en este proceso de adorar al Señor. Mirá qué grande es esa meta. Hay algo más que quisiera incluso mencionar al terminar este sermón. Hermano querido, que el Señor te considere digno de semejante honor, de portar este tesoro y de que produzca esto en tu vida. De que siendo un vaso de barro puedas ser un medio que Él use para que otros puedan adorarle y glorificarle, debería ser suficiente motivo para que lo hagas, para que transmitas a otros este evangelio. Pero, por otro lado, si el evangelio de Cristo no te impulsa a sacrificarte viviendo para este propósito, si no lo haces, si no te motiva, si te da lo mismo hacerlo que no hacerlo, hermano, tenés que arrepentirte y dejar de lado otras metas que son insignificantes. Si no vivís para transmitir el mensaje de otros, si no vivís para discipular a otros, entonces casi que tenés que dudar si sos un discípulo. Porque los discípulos discipulan, llevan a otros a Cristo. Esa debe ser tu meta. Las otras metas deberían ser insignificantes. Ahora alguien dice, bueno, ¿quiere decir por eso que, por ejemplo, entonces tengo que dejar de estudiar o de querer buscar un trabajo con un mejor sueldo porque tengo que ponerme solamente a evangelizar? No, para nada, no estoy diciendo eso. Pero si tu motivación en querer prosperar no es lograr que otras personas y que vos mismo puedan darle la gloria a Dios, estás fallando. Si tu meta, por ejemplo, en tus estudios es nomás tener un trabajo con un sueldo muy bueno
y así disfrutar mejor de la vida y andar por la vida disfrutándola sin pensar en cómo por medio de ese trabajo podés glorificar a Dios ayudando en la gran comisión, entonces estás fallando. O vamos a otro ejemplo, si te compraste un auto y lo único que pensás es con tu auto, ¿no? Es sentarte así y manejarlo con el anteojo y que el aire te pegue y ¡uy, qué groso que soy! Si solamente crees que eso es, estás cerrando. Si pensás disfrutarlo solo de una manera egoísta, en vez de decir, ¿cómo puedo con este auto servir a mis hermanos? Tal vez, entonces estás fallando. Si decidís mudarte a otra casa, que el principio que determine tu elección no sea la más linda, la más cómoda, sino primero hacerte una pregunta que creo que es más importante, de acuerdo a lo que vimos hoy. Te sentás y empezás a evaluar todas estas casas y decís, bueno, esto tiene algo menos, esta tiene un poco más, esta está un poquito más cara, esta está más linda, tiene más cuarto, es más grande, más chica, lo que sea. Todas cosas que son importantes de elegir, pero a la hora de escoger esa casa, creo que no debe faltar esta pregunta. ¿Dónde me voy a mudar? ¿Voy a tener hermanos de mi iglesia cerca? ¿O me voy a alejar de todo? No, mejor me alejo de todo si no me hincha. ¡No! Todo lo contrario, voy a buscar una que esté en el barrio, que me pueda relacionar, que pueda ayudar a otros de mis hermanos. Si tengo que elegir entre una que me quede, no sé, a 1 hora de la casa de los hermanos y una que esté a 20 minutos, a 15 minutos de la casa de mi hermano, que pueda caminar y ir a visitarlo, ¿cuál voy a escoger? La que esté cerca de mis hermanos. Porque ya no me importa vivir la vida buscando mi comodidad, sino principalmente edificar a otros. Incluso hasta estudiar muchos libros y tanto, sin deseo de querer buscar edificar a otros por medio de eso, es algo absurdo. Si solamente querés ver un montón de libros para jactarte de lo mucho que sabés, y no buscas con eso edificar a otro y que otro sea más como Cristo, le estás cerrando fiero. Porque en definitiva, parafraseando 1 Corintios 10:31, si pues comen, beben, estudian, trabajan, comparten algo en las redes, se compran un auto, lo que sea, hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios, para su gloria, para que Él sea exaltado, porque ese es el principal propósito de nuestras vidas, vivir para su gloria. Mi pregunta es, lo que haces, lo que procurás hacer, tus metas, tus objetivos, ¿buscan darle la gloria a Dios? ¿Persiguen ese propósito? ¿Ves que realmente Dios te esté usando para que otros puedan glorificarle? ¿O lo que haces en definitiva apunta primeramente a buscar el respeto o el beneficio de vos mismo? ¿A dónde apunta? Bendito Señor, gracias por poder compartir esta palabra que nos pueda llevar a la meditación de dónde está puesto nuestro corazón. ¿Qué es lo que está produciendo el Evangelio de Cristo en nuestra vida? O si no está produciendo nada, Señor, que vos puedas obrar nuestro corazón y traer arrepentimiento para que realmente produzca los frutos que son esperables en nuestras vidas. Que nos haga meditar en esto y que podamos vivir para tu gloria por sobre todas las cosas. Ayúdanos a pensar de qué manera práctica esto se ve en nuestra vida, Señor, y podamos buscar hacer tu voluntad, porque eso es nuestra mayor gloria, el cumplir con tu voluntad. Bendecí a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, te lo pido, y bendecí este tiempo final de alabanzas, en el nombre de Jesús. Amén.